Hola yogis, bienvenidas a clase. Hoy tenemos el segundo módulo de esta articulación glenohumeral, la articulación del hombro, y vamos a estar viendo algunas lesiones y patologías, las más comunes que se presentan en este nivel. Recuerden que la articulación del hombro es una anfiartrosis, es altamente móvil, y esto la hace susceptible en distintos niveles y partes de su anatomía. Recuerden que esta articulación depende, ya que no hay una congruencia completa entre su bola y su lugar de encaje, de los distintos componentes del tejido blando para una mayor solidez. En este caso recuerden la cápsula sinovial, esta que es la más profunda y está bañada de líquido sinovial. Luego los ligamentos anteriores glenohumerales, superior, medio e inferior. La cápsula articular, este tejido conectivo fibroso que une el borde de la cavidad glenoidea con el cuello de la cabeza del húmero. Y este que estaba aquí arriba, recuerden, el coraco humeral que va desde la apófisis coracoidea hacia también el cuello del húmero. El transverso humeral, ese que sostiene esta vaina del tendón de la cabeza larga del bíceps. Y después teníamos algunos ligamentos adicionales, el acromio clavicular, este que está por aquí, y después los trapezoideos, que se llaman, que son los que terminan de unir la apófisis coracoidea con la clavícula. En este caso, el trapezoide por la parte frontal y el conoide hacia la parte posterior. No solo dependía de estos ligamentos y de estas cápsulas articulares, sino que necesita de la ayuda, la asistencia de algunos músculos, en este caso los manguitos rotadores. Lo vimos la clase pasada, recordamos que los manguitos rotadores son un grupo, un conjunto de 4 músculos. El supraespinoso, este que estaba por aquí, que va desde la fosa supraespinosa de la escápula hacia la parte lateral de la cabeza del húmero, justo por sobre ese tubérculo mayor que tenía el húmero. El segundo de los manguitos rotadores es el infraespinoso, que está por debajo de la espina del omóplato y toma su inserción hacia la parte más posterior también de este gran tubérculo que tiene la cabeza del húmero. Habíamos hablado por debajo del serrato el tercer músculo de los manguitos rotadores, que era el subescapular y que tomaba su origen en la fosa subescapular, pasando por detrás de las costillas, por detrás del músculo serrato anterior, para tener su inserción en este pequeña apófisis que tenemos aquí. Recuerden, es el tubérculo menor de la cabeza del húmero. Y el cuarto, el último músculo que conforman a los manguitos rotadores y que terminan de darle estabilidad a esta articulación, es el redondo menor. Redondo o teres menor tiene ambos nombres y va desde la fosa ilíaca infraespinosa hacia el borde lateral de la escápula y termina insertando en la parte posterior del tubérculo mayor de la cabeza del húmero. Esos 4 músculos son los manguitos rotadores y los que van a darle mayor estabilidad y solidez a la articulación. El otro músculo importante para completar la estabilidad es el deltoides, es este músculo triangular que vemos aquí, que es grande, y está dividido en 3 porciones. Una porción posterior que toma su origen en la espina del omóplato y ambas 3 terminan insertándose en el tubérculo deltoideo, que es ese espacio del hueso del húmero que vemos aquí. Vemos que los tendones de las 3 cabezas en realidad es un solo músculo, que sus fibras están orientadas en 3 direcciones y que tienen, por supuesto, un solo tendón y un único punto de inserción. Esta, decíamos, es la cabeza posterior. Tenemos una cabeza media,
que continúa su origen en parte de la espina y toma parte del acromión como origen. Y vamos a ver que empieza a traspasar hacia adelante, hacia la clavícula. Y la parte anterior del deltoides, que toma origen en el último tercio de la clavícula, del hueso de la clavícula, también en sus fibras musculares que descienden, termina insertando en el mismo punto está este tubérculo deltoideo, que si lo vemos del otro lado, vamos a ver una pequeña rugosidad ahí en el hueso, que es donde inserta este músculo. Bien, ahora veamos algunas de las patologías más comunes que se pueden dar en esta articulación, luego de este breve repaso que hicimos. Y vamos a empezar entonces con una dislocación acromioclavicular. Vamos a ver que esto se puede dar por algún impacto, generalmente un impacto fuerte que viene desde arriba. También podría venir desde el frente si estamos agachados, por supuesto. Y lo que sucede es que la dislocación se da en la articulación, recuerden, acromioclavicular, la que forma el acromion con la clavícula. Y en el grado 1 vemos que no hay tejido que esté roto y la única articulación que sufre el golpe y que está dislocada es la misma articulación acromioclavicular. Es decir, que el movimiento y la dislocación queda encerrada dentro de la cápsula articular. Vamos a ver que un grado 2 de este tipo de dislocación ya va a generar una ruptura más profunda del tejido, en este caso del tendón que se encuentra, el ligamento, perdón, que se encuentra acromioclavicular uniendo ambas piezas óseas. Y en este caso tenemos el grado 2 que ya conlleva una rotura de estas fibras del ligamento. El grado 3 es el más severo. No solo tenemos la rotura de las fibras del ligamento acromioclavicular, sino que el trapezoidal, el conoides, también sufren distintas roturas. Pueden ser completas o parciales, dependiendo del tipo de golpe y de dislocación que sufra la persona. Esta etapa es quirúrgica, vamos a ver un poco más adelante cómo se reparan. Las otras también son quirúrgicas, pero menos invasivas. Algo común y que habíamos visto también en la articulación de la cadera es el proceso de osteoartritis. En este caso, también en la articulación acromioclavicular, que recuerden no es la articulación del hombro, sino aquella que está por arriba de la articulación del hombro, pero que tiene una gran incidencia en la movilidad general. Vamos a ver que el proceso de osteoartritis es el desgaste de las superficies articulares y luego óseas de esta articulación, donde se genera una fricción, un roce del hueso. Esto empieza a generar dolor, inflamación en la cápsula articular de la articulación acromioclavicular. Y ahí vamos viendo cómo el cartílago empieza a rozar con el hueso y en su etapa más severa, este mismo rozamiento, esta misma fricción, genera el desarrollo de osteofitos, estas protuberancias, estas prominencias óseas que empeoran la situación porque generan aún más puntos de contacto y de fricción anómalos. Noten que los osteofitos crecen por arriba, por los laterales o la parte anterior y hacia la parte posterior. Esto también lo vimos en cadera, es una necrosis avascular. En este caso del hombro, vamos a ver que una de sus arterias
no llegue a irrigar sangre, en este caso hacia una de las arterias principales que irriga sangre a la cabeza del húmero. Y debido a la falta de irrigación sanguínea va a haber una pérdida de la funcionalidad del tejido óseo que empieza a degradarse y eso luego continúa hacia el tejido articular. El comienzo de una degeneración articular parecida a la artritis, pero con una causa distinta. Vemos una fractura de la clavícula con una dislocación de también el acromio clavicular y vemos una rotura del ligamento conoides en este caso, parte de la rotura clavicular. Uno de los lugares más frecuentes donde se suele dar es ese, ya que es el más expuesto. El resto de la clavícula está más próximo a nuestro cuello, está más protegido, pero esa que es la parte más externa es la que suele estar más expuesta del lateral del cuerpo. Vamos a encontrar también que el labrum glenohumeral puede romperse, puede salirse del borde en el cual está puesto. Recuerden el labrum, este anillo de fibrocartílago que se origina en el borde de la fosa glenoidea, de la fosa articular de la escápula, y cumple la función de darle mayor profundidad a la cavidad glenoidea y genera una succión. Recuerden que adentro hay líquido sinovial, genera una presión negativa y por más que la cabeza del húmero se esté moviendo, a través del líquido sinovial siempre se genera una succión de la porción del húmero que esté articulando, sea la porción inferior en este caso, media o superior, siempre está viéndose atraída, succionada hacia adentro de la fosa glenoidea. Este anillo de fibrocartílago, al igual que en la cadera, puede romperse, puede romper sus fibras y puede empezar a salirse de su lugar de origen. Vemos entonces que generalmente por movimientos excesivos o dislocaciones, el labrum sale, se rompe en parte de su origen. Esto genera dolor, genera inmovilidad, la persona tiene dificultad para mover también el brazo, además de hinchazón, inflamación en la cápsula articular. Esta es una patología por la cual a través de distintos movimientos y fricción empieza a desgastarse la superficie articular de, en este caso, la cabeza del húmero, pero podría darse en la cavidad glenoidea también. Y parte de ese cartílago que está desgastado se suelta, queda suelto dentro de la cápsula articular, dentro de la cápsula sinovial de la articulación. Esto sucede por sobreuso, por levantar cosas pesadas y estar moviendo el brazo, por degeneración, en este caso del tejido articular. Y ese mismo pedazo de cartílago que está suelto muchas veces arrastra consigo pedazos de hueso al cual estaba adherido, genera una inflamación también dentro de la articulación. Algo que también vimos en la articulación de la cadera, noten que son bastante similares, es el proceso de osteoartritis. Puede darse por varios motivos, edad, temas de degeneración excesiva por movimientos o costumbres que tienen que ver generalmente con el trabajo. Las personas que usan mucho los hombros para su trabajo suelen tener mayor desgaste. Y puede haber condiciones previas, lesiones previas que hacen que este tipo de degeneraciones aparezcan también. Y vamos a ver que a través del movimiento es algo normal, sucede a través del uso y el movimiento y el tiempo, las superficies
que articulan se van desgastando. Esto va generando una fricción excesiva en el roce y vamos a ver cómo eventualmente hay una degeneración, tanto de la superficie de cartílago hialino, de la cabeza del húmero, pero también de la fosa glenoidea. Y eventualmente, en su etapa más compleja, el crecimiento de sobrehueso, de osteofitos. Fíjense cómo parte del cuello se ha agrandado en su borde, en su labio. Y vamos viendo cómo esto también genera inflamación dentro de la cápsula articular, genera inmovilidad, genera dolor, genera inflamación. Y lo mismo va a suceder en el caso de una artritis reumatoidea. Es lo mismo, sucede exactamente lo mismo que en el caso anterior, solo que la cápsula articular suele inflamarse mucho más, suele generar mucho más líquido sinovial y esto cuando se mueve también genera fricción de los distintos tejidos, músculos y ligamentos adyacentes a la articulación y a la cápsula, tanto sinovial como articular. Ahí vemos la pérdida de cartílago por dentro de esta cápsula articular inflamada. Eventualmente también el crecimiento de los osteofitos. Una rotura de los manguitos rotadores, el manguito de los rotadores que más se rompe, que es susceptible a lesiones, es el supraespinoso, el que está por arriba de la espina de la escápula. En este caso vamos a ver una rotura parcial, no es completa, parte del tendón, que es el que inserta en el hueso, se rompe, era una rotura completa, y parcial del infraespinoso. Entonces tenemos una rotura completa del supraespinoso por aquí y una rotura parcial del infraespinoso. Esto es altamente doloroso, deja con muy poca funcionalidad la articulación del hombro. Este músculo es el encargado de comenzar la abducción, de llevar el brazo hacia arriba de forma lateral. Si está cortado en su tendón, vamos a ver que esta va a ser una función que va a estar imposibilitada de hacer, va a ser el deltoides, el que haga la mayor parte de la fuerza luego para levantar el brazo, pero va a ser doloroso y este músculo suelto va a estar apretando esta parte inferior del acromion. Acá hay bursas, hay estas bolsas que contienen líquido sinovial y esas también van a estar siendo apretadas y empujadas hacia distintos lugares. Entonces, el supraespinoso, el más susceptible a las roturas de los manguitos rotadores. Vamos a ver una rotura del labrum, comúnmente se le llama SLAP y viene de distintos grados, distintos tipos. El tipo 1 se suele dar en la parte alta del labrum y no es una rotura completa, sino que es una irritación y una degeneración del tejido de la matriz de colágeno que conforma este anillo, pero no hay una rotura y no hay una dislocación del labrum, es decir, que el labrum sigue pegado a la fosa. En este caso, y justo por arriba, vamos a tener el tubérculo bicipital. Acá lo vamos a ver. Este por aquí arriba se llama tubérculo bicipital y es el lugar, recuerden, de origen del tendón del bíceps, que es este que está por aquí. Entonces el tendón del bíceps que se origina en este tubérculo va a estar envuelto por el labrum. Fíjense que tiene toda una capa
que lo envuelve y desde ahí el tendón continúa hacia la panza del músculo del bíceps. Este tubérculo bicipital que está por aquí es constantemente sujeto a tensiones porque el bíceps se mueve y este es el lugar que más tensiones recibe. Vamos a ver que cuando el labrum se rompe es este el lugar donde suele sufrir mayormente las lesiones. Habíamos visto entonces una irritación de la zona y una degeneración del tejido, pero que no llega a ser una rotura del labrum. El tipo 2 son 4 tipos de rotura del labrum. Vamos a ver que es similar, pero la rotura se da hacia la parte posterior de este tubérculo del cual les hablaba. Entonces tenemos el tubérculo por aquí y hacia la parte más posterior ya empieza a haber un labrum que está suelto, empieza a soltarse de su superficie de agarre. Entonces el tipo 2 tiene la característica de que se da por detrás del tubérculo bicipital. El tipo 2B va a ser similar, pero la característica es que se da hacia la parte anterior del tubérculo. Aquí lo vemos. Y ya también recuerden, cuando es un tipo 2, quiere decir que el labrum ha comenzado a soltar su agarre. El 2C es el más común, es el que pierde el enganche desde la parte anterior, superior y posterior. Es decir, que todo el arco superior termina desenganchado de la cavidad glenoidea. El de tipo 3, aquí lo vamos a ver, conlleva ya un tipo distinto de degeneración donde no solo se sale el labrum, sino que se desenvuelve el tendón del bíceps. Recuerden que el labrum lo estaba envolviendo, acá vamos a ver el origen, fíjense que lo hace en parte de esta cavidad de la fosa glenoidea, y recuerden estaba envuelto por el labrum. No solo pierde la adherencia o la adhesión hacia este borde de la cavidad glenoidea, sino que también termina desenvolviendo a este tendón. El tipo 4 es el más severo, es A slap? una rotura completa del labrum. Vamos a ver que se termina saliendo de la cavidad glenoidea, lo hace de forma pronunciada, generalmente termina siendo quirúrgico, generalmente no, termina siendo quirúrgico, esto es una certeza. Ahora vamos a ver más adelante cómo es que el labrum se opera. Y recuerden, teníamos varias bursas, estas protusiones de sacos de tejido conectivo, de membrana sinovial, que por dentro tienen líquido sinovial, son almohadillas que están en los distintos lugares de fricción y movimiento articular y muscular. Vamos a ver que todas esas amarillas son distintas bursas que se encuentran en distintos lugares. En el caso de la bursa subacromial, que es la que está por debajo del acromion, acá estamos, esta es la clavícula, este es el acromion, acá tenemos, bueno, la cabeza del húmero, y acá tenemos la bursa subacromial, por debajo del acromion, que es una de las más susceptibles a inflamación y a lesiones, porque está en un lugar muy móvil, en un lugar donde el húmero se mueve mucho, sobre todo hacia arriba, cambia su forma, su disposición, y esto hace que haya mayor proximidad entre los dos huesos. Cuando la bursa se inflama, se llena de líquido sinovial y esto va generando
una superficie anómala al movimiento. Vemos como la bursa comprime o es comprimida cuando el brazo entra en una abducción, es decir, sale hacia el costado y queda comprimida entre la cabeza del húmero y el acromión de la escápula. Entonces, una bursitis subacromial. Bien, y yoguinis, para terminar esto, veamos brevemente algunos de los tratamientos que, que estas lesiones requieren. En este caso, y luego de una dislocación de la articulación del hombro, de la articulación acromio-clavicular, lo que se suele hacer es poner hilos de refuerzo. Los hilos vienen a reemplazar a los ligamentos acromioclaviculares y no los reemplazan, sino que los refuerzan. En este caso se hace una incisión por detrás para llevar la cámara y unas incisiones hacia la parte anterior y la parte superior. Y desde ahí lo que se hace es pasar un hilo de sutura entre la clavícula y la apófisis coracoidea. Vemos como el hilo de sutura va a ser de refuerzo de los ligamentos. Acá no están los ligamentos, no se muestran, pero recuerden que aquí están los ligamentos trapezoidales y el conoides, y son estos ligamentos que se ven reforzados luego de una dislocación. En este caso, cuando hay una rotura de esta articulación acromioclavicular, una rotura completa, vamos a ver que el procedimiento es similar, pero un poco más invasivo. Siempre se inserta la cámara. En este caso hay una incisión más grande en la parte anterior del bíceps, del deltoide. Y la articulación queda nuevamente fijada en su lugar mediante esta placa de titanio y estos distintos tornillos que terminan asegurándola. Esto es para una ya rotura completa de esta articulación, una dislocación completa. Este es un alotransplante. Es un trasplante de una superficie de cartílago, generalmente desgastada a través de un proceso de artritis. Lo que se hace es quitar la parte de cartílago, la matriz de cartílago que esté afectada. Se saca con este tubo, que ahora vamos a ver más adelante. La cápsula sinovial se llena de líquido, de solución salina, para que haya más espacio y más lugar para trabajar, que es lo que estamos viendo en este momento. Y cuando hay espacio, este es el tubo que se inserta, que corta la matriz de cartílago y parte del hueso también. El injerto que se hace de cartílago suele hacerse con el trasplante, suele salir de un cadáver, tiene que ser compatible obviamente, y en ese caso el hueso y la matriz de cartílago absorben naturalmente este trasplante y lo vuelven a hacer funcional y parte de su propia articulación. Vamos a ver una rotura del labrum que ya habíamos visto y en este caso cómo se sutura, cómo se repara. Cuando el labrum está roto hacia la parte anterior se llama rotura de Bankart, como lo leen aquí abajo. Y en este caso las incisiones se hacen hacia la parte frontal del deltoides, el músculo deltoides. Se ingresa hacia la articulación. La cámara igual también ingresa por detrás, es uno de los mejores lugares quirúrgicos para observar el procedimiento mientras está sucediendo. Vemos que también se llena
de solución salina, se hace espacio en la articulación. Y aquí vemos el labrum salido en la cara anterior de la cavidad glenoidea. Se pasa que se llama shaver. Shaver es afeitadora, pero es como un torno. El torno va puliendo las superficies que han quedado desiguales, desparejas, tanto del labrum como del hueso. Una vez que las superficies están lisas, se hacen pequeños agujeros a través de los cuales va a pasar la sutura. Y la sutura va a envolver al labio del labrum, parte de este fibrocartílago, y la va a volver a pegar, a adherir hacia su superficie articular. Luego el líquido es removido nuevamente y la articulación vuelve a ser funcional. Este es el mismo, no es el mismo procedimiento, pero es la misma herramienta, este shaver, este torno, en este caso utilizado en una artritis de la articulación acromioclavicular. Vamos a ver que cuando hay un proceso de artritis, el cartílago y el hueso empiezan a generar una flexión anómala. En este caso vemos el crecimiento de osteofitos, hay un crecimiento óseo anormal y es este el que es pulido por este torno que va limpiando la superficie. Muchas veces, si el proceso ya está avanzado, se pule superficie de más, se libera parte del hueso antes de que se vea afectado por un nuevo roce o fricción. La articulación debería quedar funcional. Recuerden que está el ligamento acromioclavicular, además de los ligamentos de refuerzo. Habíamos hablado de que hay pedacitos de cartílago que a veces se degeneran y quedan sueltos dentro de la articulación. Esto genera inflamación, ya que es un cuerpo anómalo dentro de la cápsula articular. Y si el caso es severo, si la inflamación es ya problemática, lo que se hace es ingresar nuevamente a través de una artroscopía para limpiar, si es necesario limar lo que haya quedado suelto, la parte del cartílago, del hueso, y es removida fuera de la articulación. Vimos que el supraespinoso era el músculo de los manguitos rotadores más susceptibles a la rotura, a las lesiones, a la inflamación. Recuerden que la bursa subacromial también está justo por encima de ese músculo. Y en este caso, en el caso de una rotura, vamos a ver que era una rotura parcial, sin embargo, van a, nuevamente, con el torno, pulir todo el borde y la superficie. Van a ser los agujeros justo en el lugar del tendón, donde pasa la porción del tendón del supraespinoso. Aquí vemos la sutura. Terminan enganchándola también al tendón, ya sobre el mismo tendón, y lo arrastran nuevamente hacia esta superficie del tubérculo mayor de la cabeza del húmero, que era su lugar de inserción original. Vemos cómo la sutura la hacen doble. Una vez que ya está suturado, el músculo debería volver a tener su completa funcionalidad. Vamos a ver una artroplastía, lo vimos en cadera también, esto es muy similar. Vamos a ver que en el caso de una artrosis ya muy degenerada, cuando no hay posibilidad de movimiento, cuando ya hay muchísimo dolor y esta degeneración, como decíamos, avanzada,
En la operación se corta la cabeza del húmero, se inserta esta vara de titanio que va a ser primero de cabeza, y después también sucede lo mismo en la fosa glenoidea. Se inserta la superficie que va a articular. Y una vez colocadas ambas partes, recuerden la irregularidad que presenta el metal. Esto es a propósito para que el hueso, a través de la matriz ósea, vaya creciendo y vaya tomando la forma y tenga mayor adherencia al implante. Una artroplastía, entonces, es el reemplazo de esta parte de la articulación. Y lo último que vamos a ver es una descompresión subacromial de la bursa que estaba inflamada. Aquí vemos el movimiento. Las incisiones a través de las cuales ingresan la cámara por detrás. Y ahí vamos viendo como parte de la bursa, la inflamación es liberada. Vemos como también el shaver, este torno, va puliendo los osteofitos que en este caso han crecido en el acromión, en la parte inferior del acromión. Tanto la operación sobre el hueso, en la parte del acromión, como en la descompresión de la bursa. Aquí la bursa sigue estando, solo le han quitado parte del líquido sinovial. Vamos a ver ahí también que el ligamento está suelto, lo dejan suelto, pero ya no hay tanta fricción ni compresión en este nivel articular. Bueno, yogis, antes de pasarnos de los 40 minutos, que sería demasiado con este video, hemos visto algunas generalidades del hombro y recordamos algunas de sus componentes osteoarticulares, los manguitos rotadores, los musculares, y vamos a ver también en el próximo encuentro ya los músculos y la biomecánica propia de esta articulación más en detalle. Que terminen muy bien el día y les mando un gran saludo a todas y a todos.